Bienvenidos amigos de Hablemos de Música. Estoy muy agradecido por todo el apoyo que nos han brindado a través de estos últimos videos y estas entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro contenido. Y bueno, pues vamos directamente a lo que es parte de este segmento de Hablemos de Música y estas entrevistas. Es conocer a nuestro invitado, parte de su historia, de su testimonio. Y me siento muy honrado, muy privilegiado de poder entrevistar al buen amigo Mario Carvajal, que hoy está con nosotros. Mario, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, mi Johnny, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy agradecido. La verdad es que sí me agarró de sorpresa tu invitación. Había visto los videos y pues obviamente vi el de Vincho cuando lo invitaste, y el de Avi, y cuando me diste de la nada, me acuerdo que ¿qué onda? ¿Cómo estás? En audio y todo. Cuando lo escuché, pues tenía que aceptar. La verdad es que sí los he visto todos y sí me han sido de mucha bendición la verdad, muchas gracias por la invitación. Oye, no, y esto es el propósito, ¿verdad? Conocer. Hay áreas que no conocía o situaciones, por ejemplo, del testimonio de Avi o de Micho que en sí quedé muy impactado. Cada uno de ellos tienen algo especial. Yo sé que hoy también Dios va a usar esta plática, esta conversación para edificar la vida de alguien. Y estamos estrenando playera gracias a nuestro amigo Avi Rodríguez. Nos hizo la playerita de Hablemos de Música. Y le mando un shout out a Avi, a su esposa, que también nos hizo un termo, no lo tengo por acá, pero estoy muy agradecido. De hecho, Leslie, una joven de la iglesia también, ahí tengo un cuadro que poco a poco vamos a ir incorporando aquí la forma de cómo colgar las cositas y los regalitos. Pero bueno, estamos bien agradecidos con cada una de las personas que nos han apoyado, nos han enviado un mensajito. Y hoy tenemos pues esta plática contigo, Mario. ¿Cómo estás en este año 2024? ¿Cómo va todo? Te voy a ser honesto, se me ha ido volando. Sí, la verdad. En un parpadeo y ya estamos en octubre. Sí, la verdad. Yo creo que llegó la pandemia y después de la pandemia ya 21, 22 y así en rápido, pero gracias a Dios pues con salud y pues la familia bien, ¿verdad? Oye, Mario, a lo que te conozco, pues eres un adorador, un salmista, alguien que sirve en la iglesia, que está activo, pero me he quedado muy sorprendido por el corazón que Dios ha puesto en tu vida para poder servir. ¿De dónde empiezas? ¿Dónde conoces del Señor? ¿Cuál fue tu primera experiencia con Dios? Fíjate que yo nací y obviamente que nací en un hogar cristiano. Fue algo que toda mi vida fue, ¿sabes? Orar por los alimentos, y luego que cuando eres niño, que hay ciertos papás que en paz me acostaré y así mismo, y antes de dormir. ¿Desde niño? Desde niño, Wow. se me enseñó todo eso. Fue gracias por parte de mi abuelita, que ella fue la que. Haz de cuenta que antes de mi abuelita todos habían sido católicos, llega mi abuelita, tiene un encuentro con Dios y de ahí para adelante todos hasta el sol de hoy hemos sido cristianos. Sí. Y de ahí viene, te digo, fue algo que pues no quiero hacerlo sonar como que pues no tuve de otra, no, para nada. Yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Si te soy franco, todo lo que hago y todo lo que sé hacer, siento que va hacia el ministerio de las cosas de la iglesia. Y lo he dicho muchas veces que yo siento que si no fuera por esto verdaderamente sería muy inútil, no sabría qué hacer. Entonces sí estoy agradecido por la vida de mi familia que me mantuvo y de alguna forma me enseñó todo lo de las cosas de Dios. Y aquí seguimos. Justo mientras estábamos haciendo la grabación pasó una cuestión técnica y tuvimos que retomar la plática. Son cosas que llegan a suceder. En esa parte donde nos detuvimos, nos contabas algo muy bonito en cuanto al tema de tu madre, en el crecimiento del ministerio y cómo ella servía dentro de la iglesia, orando en ciertas áreas en la comunidad y demás. Cuéntame un poquito acerca de lo que hacía tu mamá en ese tiempo. Fíjate que mi mamá, algo que tenía mi mamá es que era de esas de las que, hermana, pues es que surgió esta situación. Pues en el nombre de Jesús, hermano, ahorita vamos y como se le hace, como Dios nos dé licencia, le hacemos. Mi mamá era de las que iba al cerezo. Mi mamá llevaba cosas al cerezo, oraba por las hermanas del cerezo. Y yo creo que en esos casos lo que es ir al cerezo requiere, ahora sí que un tipo, bueno, al menos yo siempre lo vi así de parte de mi mamá, que se requería que tuvieras o sea, no era cualquier cosa, pues, porque te metes a un lugar, ¿verdad? Con ciertas situaciones
en las cuales me tocó ver mi mamá, era de que con quien no, si fuera con mi tía, con mi abuelita, con quien, porque mi abuelita ya de edad, ya grande en ese entonces, quédense aquí, ahorita regreso, en ese entonces no sabía que iba a ir, yo nada más sabía que cosas de la iglesia, pero me tocó ver a mi mamá servir, yo creo que, y era como te decía antes de estas fallas técnicas, que yo nunca le pude reprochar a mi mamá de que, ya no quiero servir porque tú no lo haces, porque verdaderamente, pues, no, mi mamá nunca lo vio como una opción y creo que nunca nos lo quiso mostrar como una opción. Sí. Y lo digo con todo con el buen sentido del significado de la palabra, pero fue algo que me tocó creciendo hasta una cierta edad, que pues de hecho cuando nos venimos aquí, que fue cuando ya no me tocó verla servir igual, porque pues aquí no es lo mismo que en México, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, o sea, a mí me tocó ver a mi mamá servir mucho en el tiempo que estuvimos en México. En ese tiempo de niños y adolescentes, yo tengo a mis niñas pequeñas también y ha sido un proceso interesante, hermoso, pero también como de mucha sabiduría en cuanto a los tiempos y que ellos entiendan que pues que le estás sirviendo a Dios y lo que estás haciendo no lo estás haciendo por beneficio personal. Para ustedes, ¿cómo llegó a ese entendimiento de niños a decir, o de jovencitos, decir, mi mamá pues quiere estar siempre sirviendo y nuestro tiempo, ¿qué está sucediendo? ¿Alguna vez ustedes llegaron a pensar algo como esto, a decir, mamá, está bien la iglesia, pero nosotros también queremos pasar tiempo en familia? ¿O cómo trataban esta situación ustedes? Fíjate que el hecho de que, por ejemplo, en México, y esto lo digo así, en México vivíamos humilde, más sin embargo yo creo que nunca nos faltó nada. O sea, sí me entiendes, o al menos yo nunca sentí que me faltara algo. Obviamente, como te digo, vivíamos humilde con lo que se podía, más sin embargo siempre había algo para comer, y yo creo que en esa área es donde mi mamá decía que, o sea, nunca, te soy honesto, no recuerdo haberme quejado, a lo mejor sí me quejé, que me corrija, ¿verdad? Cuando escuche esto, sí, que me regañe, ¿verdad? Sí. Pero nunca me quejé, y parte de lo que siempre, y te digo algo, Johnny, hasta el sol de hoy también me dice, pero es que no, ¿por qué te estás quejando? Mira, Dios ha sido tan bueno contigo este año, hace 2 años, mira, Dios ha sido tan bueno contigo este año. Y siempre me ha recordado eso, y creo que es ese pensamiento el de que, no, pues ahora sí no tengo ni motivo para que quejarme. Sí. Y siempre fue eso de que, Wow, estás bien, mira, tienes salud, mira esta. Me acuerdo que en el año de la pandemia, pues nos enterábamos y escuchábamos, sí, claro. nos vimos mucho durante la pandemia. Veíamos de que no, que el pastor fulanito de tal que le dio COVID, no, que la mamá de este hermano le dio COVID, no, que a fulanito de tal le dio COVID. Entonces, pues uno decía, híjole, los primeros días, semanas, híjole, tiene COVID. Y yo me acuerdo que mi mamá aún en eso era de que, mira, estás trabajando desde casa, no te quedas sin trabajo, porque durante el tiempo de COVID y era de que, es que no quiero salir, me expongo, es porque tú sabes que las iglesias durante COVID, pues unas no sobrevivieron el COVID, otras se quedaron sin músicos, y mi mamá en eso era, pero mira, aquí tienes tu computadora que el trabajo te proveyó, ¿verdad? Trabajas desde casa, no te andas exponiendo, no te da, ¿qué más te da ir a servir? Y así me ha mantenido mi mamá en persistente, la iglesia, y constante. Creo que inspira mucho la cuestión de mi pregunta o el motivo de mi pregunta es que porque muchas veces podemos llegar a quejarnos como hijos y tener este mal concepto o mal agradecimiento cuando se trata del servir o del servicio a los demás. La palabra de Dios lo tiene como algo bien establecido para nosotros como hijos de Dios o aquellos que decimos somos embajadores del reino, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sirve a tu prójimo, ¿verdad? Ama a tu enemigo. En Santiago dice, ¿quieres la verdadera religión? Ve y atiende a la viuda, al necesitado, al huérfano. Entonces, vayan y hagan ese trabajo. O sea, que muchas veces estamos buscando el beneficio personal, claro, que lo que Dios el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. De niño, ¿qué recuerdas más en cuanto a crecer dentro de la iglesia? ¿Qué canciones andaban pegando en ese tiempo? Fíjate que creciendo de niño, algo que me resonaba mucho, y era algo que también te estaba comentando hace poquito, era de que escuchabas el tin, 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 tin del piano, y ya sabes que era el piano de Marcos Witt porque solamente él ponía ese efecto.
Y es algo que hasta el sol de hoy se me ha quedado muy grabado. He transicionado a ser el hermano de, no, pongan de las viejitas, Son las buenas. Son las buenas. Sí. No, y te digo, son canciones que obviamente, digo, no estoy tan viejo como para decir, ay, las de hoy, no, a mí las de hoy me gustan, pero siento que las viejitas o las, ahora sí que las clásicas, ¿verdad? Son las canciones que tienen un, o sea, las escuchas y automáticamente, al menos a mí me transportan a lo que fueron esos años donde, pues, lo poco que recuerdo yo de la iglesia a esa edad, cosas como las vigilias, cosas como que los servicios de primicias, todos ese tipo, que son cosas que sé que muchas iglesias todavía lo hacen, una que otra, pero era algo que en ese entonces se veía mucho. Entonces, muy seguido. Entonces era algo que escucho eso y automáticamente escucho el hermanos y como hablaba, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la música, sobre todas las cosas, la música. Sí recuerdo en una ocasión que estaba cantando y luego terminé de cantar y me dices, hey Johnny, se me hace un chorro, se me figura tu voz un chorro como lo de los ochenteros, ¿no? Sí, en algún punto sí te llegué a decir que todas esas canciones, tu voz yo creo que se acopla muy buena a ellas. Háblanos un poquito de tu abuela. Ahorita decías que por ahí entró parte pues, del evangelio, ¿verdad? ¿Qué recuerdos tienes de ella? ¿Vive aún? No, mi abuelita desafortunadamente lo que fue el 2013 falleció, ¿verdad? Falleció, yo creo que y lo he dicho en pláticas con otros amigos, que las abuelitas a veces, bueno, cuando son en muchas familias son la fundación y cuando llegan a faltar, como que ya hay ese desbalance de que, y fue lo que pasó con nuestra familia. En el caso de mi abuelita era de esas hermanas, de las cuales, porque ella algo que solía hacer mucho era que jalaba una mecedora y se sentaba, como todas las señoras en esos tiempos, su mecedora en México a ladearse y con los que pasaran platicaba y así. Y mi abuelita, yo recuerdo que, y aún mi mamá a veces cuenta historias que era de que no, se le acercaba a alguien, no, estoy mortificado porque pues ahorita tengo esta cita, no se apure, vamos a orar, en el nombre de Jesús va a ver que sí. Y mi abuelita era o sea, y yo sé que todo el mundo puede decir de sus familiares que están metidos en las cosas de Dios, decir, ay, mi familiar, bla, 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 era de fe. Pero mi abuelita verdaderamente yo puedo decir que era una mujer de fe, era una hermana muy respetada en la iglesia, era una hermana que la tenían en un, pues ahora sí que en un alto... No sí, sé, como un honor, no un respeto a ella, un respeto, ¿no? Porque era de las que no se apuren, o ayunamos si es necesario, y no, que vamos a orar y lo va a encontrar y va a suplir en el nombre de Jesús. Y era esa hermana que escuchar en el nombre de Jesús era muy común en su vocabulario, pero por el hecho de que el nombre de Jesús siempre tenía que salir de su boca. Y era una mujer que, te digo, cuando falleció sí sacudió a la familia su muerte, porque muere ella y a la semana muere mi abuelito. Entonces fue de su esposo, porque quería establecer, ¿verdad? De su esposo. Y haz de cuenta que fallecen ellos y toda la fundación de la familia empieza a sacudirse, que o sea, vienen los líos, vienen los pleitos, vienen todo. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué era la situación aquí? ¿Era verdaderamente mi abuelita o era las oraciones de mi abuelita? Sí. La forma en la que... Porque mi abuelita vivía sola con mi abuelito y pues no sabíamos qué pasaba en el transcurso de cuando oraban y te digo, eran unas personas de mucha oración, pero a veces he llegado a pensar aquí entre yo, y ahorita que si mi mamá ve esto o mis tías, yo siempre llegué a pensar que era la oración y la fe de mi abuelita lo que siento que mantenía las oraciones hacia nosotros, ¿verdad? Cuando nos venimos a Estados Unidos y todo ese tipo de cosas que siento yo que fue lo que sacudió, pero... Ese proceso, Mario, de llegar a Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso? Fíjate que va a sonar, fue de una manera, quiero decir milagrosa, y te voy a contar porque esto es algo que muy poca gente sabe y muy poca gente ha sabido. Yo me vine aquí a los 6 años. Acababa de cumplir 6 años o tenía 6 años, ahorita tengo 27. Yo me vine a los 6 años y fue algo que mi mamá me contó ya después, pero nos venimos mi mamá, mi papá ya estaba aquí, mi mamá, mi hermana, la grande, yo y nada más.
Y mi mamá nunca nos dijo, o sea, nosotros cruzamos y todo, que las visas de nosotros estaban vencidas. Entonces mi mamá dijo, en un salto de fe, nos fuimos ahora sí que en el camión, ya ves que llega un punto donde paran, se suben los oficiales, revisan. Mi mamá con toda la fe del mundo entregó, porque en el momento era urgente que nosotros viniéramos, y con toda la fe del mundo mi mamá entrega las visas, el policía las revisa, las abre, pueden pasar y el resto es historia. y ahorita ahora soy ciudadano de este país, Wow. lo cual verdaderamente veo que la fe de mi mamá fue algo en lo cual yo puedo decir, fue su fe, fue Cristo primeramente, fue Dios, pero estoy aquí por la fe de mis papás. Entonces, ¿cómo no? Ahora, y volviendo a tu pregunta, ¿cómo entonces no servir? Y te digo algo, no me lo tomes a mal, es algo con lo que a veces batallo, porque tú mejor que nadie sabes, a veces no queremos, a veces estamos cansados, a veces nos gana la flojera, a veces queremos, no sé, dormirnos un rato, jugar, si son gamers, ¿verdad? Yo no soy en lo personal, pero de repente en el celular uno que otro jueguito, o a veces uno simplemente no tiene ganas, y yo creo que son todas esas historias las que digo, es que cómo no. Entre esa época llegan a Estados Unidos, empiezan a estar activos también dentro de algún ministerio, alguna iglesia. Justamente, ahí te va lo chistoso. La primera iglesia en la que nosotros llegamos, que me llegué a enterar ya después, nuestros primeros pastores son los tíos de Micho. Los pastores nuestros primeros pastores que cuando llegamos a Estados Unidos eran justamente los tíos de Micho, lo cual yo creo que ya está destinado a conocer a Micho, a tener una amistad con Micho, pero no lo sabía. Si no me equivoco, esa pastora en ese entonces es hermana del papá de Micho. Entonces ellos fueron nuestros primeros pastores, después nos mudamos más lejos de esa área de la ciudad y ya de ahí fue donde llegamos a otra iglesia y ahí duramos, que habrán sido unos 10, 12 años. Sí, sirviendo. ¿Dónde empiezas a tocar? Porque ¿qué instrumentos tocas? Yo toco la guitarra. La guitarra yo creo que es mi principal y el bajo por la similitud que tienen, tú sabes, y lo poco que saco de la teoría de guitarra lo aplico al piano. Esos yo creo que son mis instrumentos. Puedo darle a la batería para sacar del apuro, siempre digo, el puro nada más, no me pidan más. Y eso es lo que me gusta cantar. Sí. Me gusta cantar y esos son los instrumentos. Yo empecé a tocar, estaba en, ¿qué habrá sido? Sexto, séptimo de secundaria. Ok. Bueno, aquí que es middle school, ¿verdad? Sí. Y yo a fuerzas quería tocar la batería. Y me empezó mi mamá a llevar a los grupos de jóvenes, porque los jóvenes tenían una banda. Okay. Y me empieza a llevar a este grupo de jóvenes. ¿Dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, sí. que tenían un grupo y haz de cuenta que me empiezan pues el hermano que está encargado, era un señor, no, mijo, pues siéntese ahí en esa silla y pues que la batería, bueno, siéntese al lado del baterista y que vea. Y así pasaban las semanas. Puro ver. Puro ver. Y mi mamá se enojaba y decía, ya no te voy a traer. No aprendes nada. No aprendes nada y no te ponen. Y ya habían tocado varias. Ya ves que llegan ocasiones donde los ponen y los tienen como que la presentación. Sí. Y mi mamá veía que dice, llevas 3 semanas, llevas 5 semanas viniendo, ¿por qué no te han subido? No, es que ahorita pues estoy aprendiendo. Bueno, es que estoy viendo. Y ella me dijo, no, ya no te voy a traer. Conozco a un amigo dentro de ese grupo que hasta el sol de hoy es un mejor amigo mío y me dice, yo te enseño guitarra, deja la batería. Él se sabía el puro círculo de sol, pero él sabía guitarra. Y de ahí, después de los ensayos, de hecho llegamos no hagan esto, pero llegamos a echarle mentiras a nuestras mamás de que teníamos ensayo, pero no, me veía con él y nada más me un acorde, 2 acordes. Se está enterando tu mamá ahorita. Se está enterando mi mamá oye, esperando a mi mamá en el estacionamiento y según ella en el ensayo, de buenas que nunca entró. Pero eran entre esas mismas horas. Nada más decías que todavía estaban. Y no, que el ensayo había sido cancelado y así, pero yo me veía con este chavo y él, los primeros acordes que me dio, ya de ahí yo me la llevé. ¿Dónde fue que empezaste con esa como conexión de decir, quiero tocar un instrumento? O ¿cómo empezó eso? Yo creo que uno cuando es niño, algo que a mí me pasaba, no sé si a alguien le haya pasado, yo veía a los de la alabanza en ese entonces y los veía así como que,
Yo O pensé sea, que como que estos no saben tocar, no, necesito yo los aprender veía. yo. No, hombre, yo los veía y yo los tenía. Ahora sí que no quiero decir idolatrados, ¿verdad? Pero yo los veía y a mí se me hacía la gran cosa todo lo que hacían. Con gran estima. Con gran, sí, decía, no, aquí Los líderes, los líderes, los músicos. hermanos, los levitas, y los veía y a mí me Ujú. llama mucho la atención. Ahora, teniendo en cuenta que yo todo lo que fue la primaria y secundaria, pues estuve en coro, siempre me gustó cantar, y estuve en coro y ahí pues ya ese amor por la música existía, pero pues ya cuando ves de cerca a alguien dándole a un tambor o requintear en la guitarra, es cuando dices, pues a lo mejor cantar. Y te digo algo, cuando yo estaba en coro, bueno, al menos no era tan popular como a lo mejor lo es ahora. Yo creo que yo me acuerdo que porque estaba en coro en la secundaria y se reían de mí. Porque todos estaban en deportes y pues aquí tenías al mijo cantando, todos jugando fútbol americano, básquetbol, y a mí me tenías en coro y sí me decían cosas y sí sufrí de bullying para los que me hicieron bullying. En la escuela. En la escuela sí me decían cosas. De veras. Insultos ya no apropiados para el show, Sí. pero sí me decían, llegan a decir cosas, digo, de parte me valía, Mm. pero yo creo que Pero sí, sí afecta, ¿no? sí afecta. Sí afecta porque estás entre esa etapa de, ¿qué serán? 12, 13 años. 12, 13 años. Estás madurando, estás procesando información y luego te están bombardeando, que es lo que estamos viendo mucho en la actualidad. Bueno, pues es que antes lo veíamos, el bullying, y pues era, bueno, yo no me acuerdo ni una sola vez el haber tenido el privilegio de decirle, papá, en la escuela me están haciendo bullying, porque pues no existía la defensa del padre. Bueno, para nuestra casa era de que cállese y ¿cuál bullying ni qué nada? ¿Verdad? Usted está chiflado. Uh-huh. Y yo tenía hermanos mayores que en la cuadra de niño me hacían también bullying. Y yo nunca sentí como esa cercanía de decirle, voy a decir a mi hermano para que venga y les diga. O sea, no era como defiéndete solo, y así crecimos en la casa, pero ahora lo vemos mucho con los niños, ya reportan todo, dicen todo, comunican todo, que no, hasta es las bueno. campañas anti-bullying que tienen y que no te escuchen. Claro. Entonces sufriste ahí un poquito de ese bullying en esa época. Sí, me llegan a decir cosas porque también tienes que tener en cuenta que me tocaba hacer presentaciones en la escuela. Y eran presentaciones. Ahí va el niño que canta. Y deja tú, eran presentaciones de así con tu trajecito y todos estaban jugando básquetbol, fútbol americano o en banda. Y tú eras el del coro. Y yo era el del coro. Obviamente aquí en la secundaria y lo que es la prepa, cuando estás en coro te enseñan mucha teoría musical. O sea, lo que cantas lo tienes que saber poner en partituras. Que fue lo que ahí transicioné a lo que es la guitarra, lo que he aprendido a transicionar al piano y al bajo, por lo que aprendí de ahí. Pero esos años de coro, o sea, fue tortura y gracias a Dios que aguanté, porque quién sabe si no hubiera aguantado, si me hubiera ido a un deporte. Nunca fui bueno para los deportes, pero... Es parte del proceso que llegamos a vivir, ¿no, Mario? Yo creo que toda etapa, como lo decías desde el principio con tu abuela, tu madre, sirviendo en el ministerio, el proceso de llegar a Estados Unidos, esa parte del bullying también nos van preparando el carácter. Toda esta parte de la historia pareciera pues por encima muy bonito todo el entorno, ¿verdad? Por supuesto hay procesos en medio de todo esto. ¿En qué momento llegas? Porque unos dicen, yo he estado sirviendo en la iglesia, he estado activo, pero hubo un momento que Dios tuvo que quebrantar mi vida, mi corazón. O hubo un tiempo donde estuve bien y luego como que me puse medio rebelde y empecé a tener algún tipo de situaciones personales por falta de dirección. ¿En algún momento en tu vida llegaste a enfrentar esta faceta? Sí, de hecho fue una faceta que muy poca gente me conoce porque fue una faceta que yo solito me encerré en mi mundo. Comenzó alrededor de, ¿qué habrá sido? Del 2018, 2019, yo creo que esos 2 años, me rebelé de una manera muy, muy fea. Fue algo que supe mantener en secreto muy bien y creo que viví se podría decir ahora sí que una doble cara. Porque, o sea, todo el cristianismo, toda mi vida, pero pues siempre se ha dicho, ¿no? Y yo siempre lo vi así hasta ese punto de que, pues ahora sí que lo prohibido sabe más rico.
y yo empecé a juguetear con el mundo de maneras donde mi mamá nunca se enteró, en maneras donde mucha gente no supo, gente supo, otra gente no, y yo empecé a desbalagarme, de hecho al punto donde dije, ¿sabes qué? Pues si voy a estar así, pues ¿para qué sigo en la iglesia? Fue cuando me alejé un tiempo, yo creo que ahí fue como que se levantó la sirena alerta roja en mi casa, porque toda la vida sirviendo, decides que ya no, y me pasaron muchas cosas, me pasaron cosas muy vergonzosas, me pasaron cosas muy humillantes, me pasaron cosas que verdaderamente yo creo que Dios me sostuvo de no hacer, ahora sí que suena fea la palabra, pero hacer estupideces, más que me llevaran a cosas más graves. Y aún siento que en todo eso llegué a pasar un momento en el cual yo creo que ya cuando toqué fondo feo, tocó que mi mamá me tuvo que ir a levantar del lugar. Y yo me acuerdo que ese camino de vuelta a la casa fue algo vergonzoso, tenerle que ver a la cara a mi mamá después de que me levantó a sabiendas de por qué me estaba levantando de ahí. Y yo creo que ahí dije, no, ya no puedo. O sea, está bien o sea, no está bien que me desbalague, ¿verdad? Pero está bien que uno dice, no pasa nada, pero no puedo. O sea, ya después de verle la cara a mi mamá de así, dije, no, tengo que recapacitar. Y fue lo que hice. Justamente mi mamá a la mañana siguiente me lleva a hablar con un hermano, que el hermano Salvador, si está viendo esto, también le mando saludos. Y ese hermano oró por mí y dijo, mira, mijo, vamos a orar. Y Dios dirá, y vamos. De ahí, estos ya es finales del 2019, retomo de nuevo todo lo que dije, ¿sabes qué? Todo lo que he hecho, retomémoslo. Ya fueron mucho tiempo estar haciéndome menso. Retomo retomo esta faceta, no sé si sea faceta, o sea, este estilo de vida que yo antes vivía, y mi mamá visitando una iglesia con mi prima se encuentra con un amigo de cuando yo era niño, de cuando yo era chavito, y este chavo le dice, oye, tú eres la mamá de Mario, sí, yo soy la mamá de, oh, ¿qué hace? Todo, no, toque y esto. Y me traen a esta iglesia donde justamente es donde conozco a Micho. Conozco a Micho en esta iglesia, yo solamente iba para ayudar y a las pocas semanas entra la pandemia. Obviamente ya en este proceso de la pandemia, pues te conozco a ti, ya viste que pues la radio también empieza a hacer muchas, de hecho me tocó servir contigo en una que otra noche de adoración que la radio ponía, y ahí en esos años de la pandemia fue cuando yo retomé mi relación con Dios, porque empecé a ver cosas como vi milagros, yo creo que algo que le he comentado, he hablado a veces cuando platico con Micho, le digo, en la pandemia veíamos milagros increíbles y a lo mejor ahorita los tengo por poco, pero me acuerdo de ellos y digo, era algo que veíamos tan seguido, la sanidad que veíamos, me acuerdo mucho de las oraciones de la pastora Burgos. Sí, claro. Y muchas cosas que hicimos en la pandemia. Te digo, tú fuiste parte de ella también en una que otro evento que nos topábamos. Y yo creo que de ahí entendí que aunque me haya alejado, dije, no puedo volver a dejar esto por el simple hecho de que Dios me libró. En esos años yo creo que Dios me libró de mucho. Me libró de demasiado, John. Sí, claro. Demasiado. Y creo y pienso, sé que sería muy mal agradecido si dijera, bueno, vamos a probarlo una vez más, cuando ya sé las consecuencias, las cosas que viví, las vergüenzas que pasé, y querer como que volver a hacer eso otra vez, yo creo que ya no me lo podría permitir. Y si te soy franco y te soy honesto, de repente sí como que digo, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya eso de levantarme temprano los domingos, eso de ir a ayudar a eventos, eso de hacer esto, ya estoy cansado. Pero luego pienso y digo, pues es lo único que sabes hacer. Dime tú qué vas a ir a hacer entonces si no haces esto, si no sabes hacer otra cosa. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, Sí, pero claro. es la verdad. Sí. Que era lo que te decía ahorita. Y fue así como que de alguna forma me mantengo en como check. Claro. Pero también te digo, si te soy franco y te soy honesto, las mismas oraciones de mi mamá, de que voy a orar y vas a ver, Claro. me recordaban mucho las de mi abuelita. Y era de que no. Me acuerdo que esa mañana dijo, vamos a hablar con el hermano, porque este hermano, y sin exponerme, simplemente dijo, necesito que ore por mi hijo. Me llevó, el hermano oró, y de ahí me levanté.
Yo creo que siempre en esos procesos, cuando llega uno a vivir una cierta, a veces uno lo describe como caída, Ujú. ¿verdad? Uno dice, tuve una caída o tropecé en estas áreas. Siempre hay alguien que está esperando por ti. Siempre hay alguien que te va a señalar y a criticar y sale a relucir el corazón. Puede ser una línea muy religiosa y decir, oh, claro, y puede estar una cuestión de orden donde dices, no, no puedes continuar así, pero siempre hay algo, siempre hay alguien que está esperando, sea padre, sea madre, sea hermano, sea esposo, esposa. Yo me sorprendo de la misericordia que Dios tiene sobre la vida de uno Ujú. cuando uno llega a tropezar y está una persona ahí esperándote. Y más que todo es el Señor usando esa persona, la vida de esa persona, en este caso, si fue tu madre, esta etapa que llegaste a vivir. Aprecio mucho tu sinceridad porque muchas veces no hablamos de esos procesos internos o los exponemos como tal sin dar lujo de detalle porque creo que cada quien aquí podría decir alguna falla Ujú. y la realidad es que la palabra de Dios nos enseña que fuimos hechos y creados para su gloria, o sea, para darle gloria al Señor. Entre todas las fallas que hemos tenido, el Señor ha sido más que misericordioso y bondadoso. Entonces aprecio mucho que compartas eso, Mario, porque podemos llegar a vivir una vida doble, podemos llegar a fallar, podemos llegar a estar mal, a ofender, pero siempre el Señor, de alguna u otra forma, como lo dices, por la promesa que hay en la familia, el Señor te va a decir, regresa a casa, regresa a lo que sabes hacer, Ujú. para lo que te diseñé, lo que te formé y lo que te creé, y tener a una madre que está intercediendo y decir, esta es promesa que tú me diste. O sea, Dios, Sí. somos promesa de Dios. Aún fuiste una semilla, o yo soy una semilla. Tu madre es una semilla de su abuela. Entonces, el dejar ir eso de que, porque hay un versículo en la Biblia que dice, si no quieren, suéltaselos a Satanás. Pero la idea de la misericordia de Dios creo que encaja mucho en esta conversación. ¿Qué crees tú? Yo creo en algo que tiene que ver con esto. Sí, una vez que te das cuenta de la falla o del error y, y, y lo sacas a relucir, entonces ya no tenemos pretexto para decir, es que volví a cometer ese error, porque ya sabes la verdad de que si estás en esta área o estás con esta gente, lo más indicado es que me involucre en cosas que no debería estar involucrado. Para ti, ¿qué consejo puedes dar en base a tu experiencia de decir, qué te lleva a decir, ¿sabes qué? A desenfocarte. O sea, ¿qué es lo que te lleva a perder la brújula y empezar como que enfocarse en otras cosas y empezar a apuntar para otros lados? ¿Qué crees tú que ese es el punto? Lo vemos en la historia de David, cuando estaba Betsabé y eso es una historia que todos conocemos. Él se queda, todo el mundo peleando, él se queda, sale al balcón, a la azotea, ve a Betsabé por allá y entonces la manda a traer. Entonces ya vemos todo el proceso del pecado. ¿Qué crees tú que es una cuestión donde tenemos que tener cuidado? Fíjate que ahorita como mencionas la historia de David, yo creo que algo que tenemos que tener cuidado y no permitir es no permitir cegarnos. Mm, Porque yo creo que muchos podríamos decir pues de que es que la iglesia también es así, o uno le puede echar la culpa a la iglesia de muchas cosas. sí. Y creo que lo vemos aún hoy en día. Yo pude haber dicho, no, es que pues la iglesia me agotó. No, la iglesia me cansó. No, a lo mejor la iglesia me ofendió un domingo. No sé, pero la iglesia no me llevó a cometer los pecados que yo hice. Y yo creo que parte número uno de eso es no cegarte, porque yo creo que uno sabe, y corrígeme si estoy mal, pero yo creo que uno sabe lo que es bueno y lo es malo. Y no puedes tratar de justificar lo malo diciendo de que, pero es que la iglesia, porque la iglesia no te puso la pistola y te obligó, la iglesia no hizo eso. La iglesia a lo mejor ofende, la iglesia a lo mejor lastima, la iglesia a lo mejor hace ciertas cosas que a uno, o a veces cosas que a uno no le parecen y que a veces no están mal, pero a uno no le parecen. Y yo creo que en mi caso fue el no cegarme, uno. Y dos, algo que también a mí, te digo, algo que yo hice fue, pues estaba consciente que estaba viviendo una doble vida. Y yo creo que era obvio, ¿verdad? Yo creo que era obvio, pero el decir, ¿sabes qué?
pues estoy viviendo una doble vida. Y el dejarme ser confrontado, porque mi mamá me confrontó y mucha gente me confrontó, mucha gente, líderes espirituales, y me sentaron y me dijeron, mira, esto y esto, ¿qué onda? Y uno podrá tomar el papel de víctima, que es número 3, tomar el papel de víctima y decir, no, ¿cómo que no? Yo jamás, ustedes, es que ella, Me es que él. lastimaron. Aún David, y ahorita yo creo que le pegaste la historia perfecta, aún David cuando se le acerca el profeta y le dice, oye, pues fíjate que hay un señor que tiene una ovejita, que bla, bla, bla. Y al principio, no, se merece la muerte este hombre, ¿qué le pasa? Y eres tú. Y vemos que David automáticamente dice, sí, es cierto, estoy mal y no puede ser así, yo estoy mal. Y yo creo que eso es algo que mucha gente, desafortunadamente, sigue involucrada en lo mismo porque no quiere aceptar que está mal, o busca dedos a dónde apuntar, o simplemente no acepta, no reconoce, no quiere asumir la responsabilidad. A veces no queremos asumir las consecuencias, Sí. porque a veces Dios nos libra de las situaciones, pero a veces sí tenemos que pagar las consecuencias. A veces por su misericordia, a veces no. Pero en dado caso, yo creo que el aceptar y reconocer, ¿sabes qué? Estoy mal haciendo esto. A mí, si yo te dijera, como te dije ahorita, mi abuelita, mi mamá y este camino cristiano, y el que yo no aceptara o no reconociera, entonces en realidad no fui, bueno, diría yo que no fui cristiano si no reconozco que estoy mal. Ujú. O sea, o me ciego de que no está mal, no está mal. Claro que no, Sí. porque ahora se ve mucho de que pues puedes hacer esto, pero no así, o sea, no estás mal. Y ahora en día también vemos mucho de que, pero es que tu salud mental, y es que tú Sí. también tienes que ver por ti. Pero yo creo que eso queda al lado si no reconocemos, estás mal, Claro. estás haciendo esto y esto, déjate de cosas, acércate a la cruz, pide perdón, recibe el perdón, Ujú. y sacúdete adelante, porque también pasa, y fue algo que me pasó, es que después estás golpeándote, no, Sí. es que hice esto, no, es que, y también viví mucho tiempo así, o sea, Dios ya me había perdonado, y justamente fue Micho, fue platicando con Micho en muchos aspectos y en muchas cosas que le conté, me llegó a decir como que, ya sacúdetelo, ya te perdonó, ya déjalo ir. Y yo creo que también a veces mucha gente decide volver, pero y recibe el perdón de Dios, pero no se perdona a sí mismo, Sí. como no lo sigue cargando. Sí. Y yo creo que eso me siguió, que habrá sido 1 o 2 años después de que había vuelto. Pero sí, yo creo que empieza con no cegarte de que estás mal y aceptar que estás mal. Y después lo que procede de ahí. Me interesa mucho, me llama mucho la atención, Mario. Te lo Ajá. digo con mucha honestidad, porque entre todo el diálogo que hemos tenido con nuestros invitados o los que han estado Ujú. por acá, no habíamos tocado ese tema en específico, y yo no tengo ni una sola duda que esto, aparte de que bendice mi vida, le está edificando a alguien, porque la cuestión no es que uno se quede ahí estancado con, Ujú. con que el doble vida, doble cara y demás, pero la Biblia habla del doble ánimo, o sea, el hombre de doble ánimo. Es inconstante O sus sea, caminos. es impresionante a nosotros mismos pensar que podemos, pues nosotros mismos nos estamos jugando el dedo y se oye muy fuerte y grosero, pero esa es la realidad, Ujú. que somos más inteligentes, porque la gente siente, la gente que está, como te digo, conectada con Dios, que está orando por ti, saben, hay un peso, hay una carga que está ahí Hay en el corazón, discernimiento. Entonces, muchas veces uno piensa que está en modo camuflaje, decir, no pasa nada, no está sucediendo nada. Y uno toma como esa rienda, ¿no? De decir, yo estoy bien, pues, o sea, ¿qué quieren? Si hago esto y también, pues, ¿qué les pasa? O sea, uno se pone en ese sentido de víctima. Así es que, si tú estás escuchando esto el día de hoy, me gustó mucho lo que acabas de mencionar, Mario, porque el acercarse a la cruz y decirle, Señor, te entrego esto, Ujú. porque pueden ser muchas cosas, desde una ofensa. La gente que dicen, tú no sabes el daño que me hizo esta persona. Y vivir con eso tantos años, y te lo digo como testimonio. Yo hace antes de empezar todo esto, Dios empezó a tratar conmigo personalmente. O sea, Dios empezó a tratar conmigo personalmente a grado que el Señor me quebrantó tan fuerte, porque había cosas en mi corazón que yo no estaba dejando ir, y que de eso yo me
yo me agarraba para decir, para pensar de una manera o para hacer de una manera, o en mis tiempos quizás de manejar hacia al trabajo y demás. Y fue el modo de que Dios me dijo, ya, o sea, ya, sigues en lo mismo, en tu mismo pensamiento, con tu mismo dolor, con tu mismo llanto. Y fue un quebrantamiento tan fuerte que lo único que tuve que hacer fue decirle, Señor, ya no quiero esto en mi vida, ya no quiero esto. Y el Espíritu Santo empezó a obrar. Aquí donde estamos sentados en esa silla, mientras yo trabajaba, empezó el Espíritu Santo a quebrantarme una noche. Y yo, Señor, siento la presencia de Dios muy fuerte, como años si no sentía su presencia. Y otra noche a la misma hora, 12, 11, 12 de la noche, y se bajaba así como algo que decía, "Ay, Señor, esto yo lo vivía de niño, bueno, de jovencito, perdón, ¿verdad? Cuando te conocí. Y así, y hasta la tercera noche, ya no pude, ya no podía, era la noche madrugada y me paraba y, Señor, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y Señor, te doy gracias y empecé a orar. Pero el Espíritu Santo es tan hermoso Ujú. que tú abriste tu boca, a veces sin saber, sin conocer, y uno abre sus labios y dice, Señor, ya no quiero esto en mi vida. Yo quiero ser libre de este rencor o de este prejuicio o de este pensamiento o por los pecados o por el error que uno haya cometido. En fin, la idea es que el Señor está ahí para restaurar nuestras vidas. Y yo soy un testimonio y en algún momento podría contar parte también de esa historia. Sé que ahorita te estoy entrevistando a ti, pero este diálogo es importante, Mario, porque no lo habíamos tocado en ninguno de los episodios anteriores, ni hubiese pensado, y te soy franco, una de las cosas que estaba pensando, que no estaba pensando, era eso. Señor, yo no sé, o sea, no sé qué vamos a terminar hablando, pero sé que tú tienes algo así. Entonces, te quiero agradecer esa parte. Señor, restaura, ese es el mensaje. El mensaje es que Dios restaura, Dios nos llama a su presencia para poder servirle, para poder ser voceros de Él. Así es que muchas gracias, Mario. El enfoque es ese, que aprendamos, amigos, oyentes, si lo estás escuchando o estás mirando el video, es que hay esperanza en el Señor, Mario. Y es hermoso conocer Sí. a un Dios que tiene misericordia y que las oraciones dices tú, ay, Señor, ¿qué andaba haciendo? En serio, o sea, tú tan hermoso, tú tan. No, y pienso, no, qué necesidad, no tenía. Y uno quiere experimentar y vivir ciertos momentos en la vida, como te digo. En algún momento llegaré a contar eso porque yo llegué a hacer errores porque yo quería experimentar, para que no me dijeran, mira, nunca, en la iglesia siempre y todo. No, yo también hice como echarle al catálogo de la vida para tener recursos. Yo, Sí. no, claro, hay que ir a golpear. No, yo también golpeé a alguien. No, yo también me brinqué una cerca. Y eso no es. Los tesoros nosotros los hacemos en el cielo, ¿verdad? Sirviendo al Señor, hablándole a la gente de Cristo. Y es un tema me encanta poder compartir de esto. Así es que retomando parte de esa etapa en tu vida en cuanto al sentido musical, estuvieron compartiendo en lugares donde se le cantaban los homeless, que a veces uno dice, no, ponme a mí en un lugar, en una iglesia, pues, algo mejorcito, algo bonito, pero estuvieron haciendo una labor muy hermosa en ese tiempo, ¿no? Fíjate que es algo de lo que a lo mejor a veces muy poco hablo, y es algo que muy poca gente sabe. Cuando yo llego a esta iglesia, que es justamente en la iglesia donde yo conozco a Micho, yo había venido de una iglesia que tenía toda la producción necesaria. No se batallaba, no faltaban músicos, no. Entonces, Dios empezó a trabajar conmigo de una forma donde, porque, y voy a ser muy cuidadoso cómo lo voy a decir. Muchos son músicos y otros son adoradores. Y no le quiero pisar el talón a nadie. Lo estoy diciendo con de la forma más cuidadosa posible. Y yo era músico. ¿Por qué? Porque yo estaba impuesto, conecto mis seniors, aquí al ladito, el sonido, todo, tengo todo. Y Dios empezó a tratar, ahorita que dices esto de los hombres, en lugares donde no hay sonido,
No hay esto. No hay efecto de voz. No hay efecto de voz. Grita porque no hay micrófono. Sí. Y fue en una, nos tocó, porque Michi y yo estuvimos tocando en esa iglesia de los homeless, donde nos tocó afuera, porque no los podemos meter por la pandemia. El solazo en pleno verano. Aquí con las manchas de sudor y aquí, y la guitarra toda de donde me caían las gotas. Y yo antes era de que me ponen en este monitor que porque se oye pésimo, ¿qué les pasa? Y Dios trabajó conmigo en eso. Dios me convirtió de músico adorador. ¿Por qué? Porque aprendí a lidiar con antes de que, ay, me desespera este cablerío, me desespera esto, ¿por qué no funciona esto? ¿Por qué se están tardando tanto? Y llegó a convertirse en, trabajamos con lo que se pueda. Nos llegamos a aventar hasta 4 servicios, Micho y yo, los domingos, porque me contactaba una iglesia que decía, oye, este pastor me recomendó que fuiste este día. Sí, pastor, ¿qué necesita? Pues nada más, no tengo músicos. ¿A alguien? Micho, ¿qué pasó? Es que el pastor bla, bla, bla necesita a las 8, pero tenemos que estar en esta iglesia a las 11. No, pues de las 11. Estamos en la iglesia. A las 3 tenemos que estar aquí porque tampoco tienes músico. Micho, no, ya ahí estaba. Micho, oye, no, o Micho de que le hablaban a Micho. Oye, pues vamos. Y sale, sí, y entre esos, McDonald's se hizo un lugar en el cual íbamos mucho a levantar una hamburguesa, un payo, algo, y rápido, porque no daba el tiempo de ir a un restaurante. Ya ves que los domingos los restaurantes están hasta súper llenos. No nos daba tiempo y ya llegamos a las 8 o 9 de la casa y a repetirlo otra vez el siguiente domingo. Y te soy honesto, fue donde más milagros, fue donde más testimonios bonitos, fue donde más experiencias fuertes viví. Y son cosas que no voy a olvidar porque sé que ahí fue donde mi corazón estuvo más dispuesto y fue donde Dios me reveló o nos enseñó más. Sí, me queda una experiencia muy hermosa. Creo que yo fui una ocasión, o si no es que 2, creo que el hermano Javi fue el que me llevó a invitar, si no me equivoco, el hermano Javi Tristán. Sí. Creo que por medio de él, porque él llegó a la estación, a la radio, como lo conocimos, él fue una historia muy, muy bonita. Pero creo que fue por él que me dijo, Jonathan, vente, incorpórate, ven a tocar, porque se juntaban varios músicos ahí. Eran todos ¿verdad? diferentes, eran músicos Sí. O sea, no había un grupo fijo, Sí, los rotábamos y todo. Pero esa vez que por primera vez me impactó mucho. O sea, tú vas que, vamos a ir a tocar, pero llegas ahí y dices tú, Señor, creo que aquí la enseñanza es para mí. O sea, yo nada más estoy tocando unos acordes. Esto es algo tan simple, pero ellos también te veían con un rostro de esperanza, ¿verdad? Sí. De que tú estabas ahí ministrando y se gozaban y cantaban y creo que la forma en como adoraba decir, esto es lo que ocupamos en la iglesia. Sí, y te soy honesto, la primera vez que fui, lloré. Híjole, cómo lloré. Me acuerdo que el pastor lo hacía con el fin, el encargado pastor de ahí, lo hacía con el fin de, no tanto de pedir dinero, porque la organización no ganaba nada con pedir dinero, porque eran homeless, no tenían nada. Pero yo creo que esa vez Dios me enseñó, me mostró algo. Me acuerdo que estábamos tocando, se sube este hermano, están todos vedados con sus mochilas, con su ropa, con su bolsa de ropa. Pues, ¿has visto? Sí. Y uno dice, oigan, ustedes saben, no es obligación, sacaba una canastita chiquita. Pero el que quiera poner ofrenda, porque piden ofrenda. Y me acuerdo que todos se paran, entre ellos los bolsillos. Me acuerdo que y a mí, yo estaba chillando, Jonathan, chillando. ¿Qué sé yo sin un peso? Yo, no, deja tú. Y daban lo que tenían. Sí. El dólar que les dieron en la calle, lo ponían, que las moneditas. Y ahí era donde yo entendía mucho que porque yo a veces decía, yo a veces ni diezmo. Y no estaba en necesidad. O sea, no estaba en necesidad de que, es que no traigo dinero. Porque es una prueba es una prueba más del corazón. Y yo creo que ellos la tenían. Porque ellos o sea, daban y yo, porque a mí me quitas $1 y es como que, bueno, pues dame $1. Pero a ellos les quitas $1 y a lo mejor era todo lo que tenían por el resto de la semana. Y con la facilidad con la que lo daban, ese primer servicio ministró mi vida. Y después empezamos a conocerlo, a tratarlos, de que nos veían y ¡hey! ¿Cómo están? Y se acercaban y muchos, pues a veces por la falta de higiene y todo, pero llegó el punto donde me valía. Y antes era de que no se me acerquen, ya está el sonido, vamos a hacer soundcheck,
A veces no había tiempo para hacer el soundcheck. A veces veníamos de la otra iglesia barriditos porque San Antonio es una ciudad que, aunque no es inmensa, es una ciudad grande y una iglesia puede estar a 20 minutos y la otra puede estar a media hora y la otra puede estar a 40 minutos y ni se diga el tráfico. Sí. Entonces, a veces llegamos barriditos y no había, y a veces con 2 canciones en mente, 3 y órale, ponte, conéctate. No, no hay con qué conectarte, pues dale. No hay micrófono, grita. Y verdaderamente todas esas experiencias yo creo que me moldearon al sol de hoy. Uh-huh. Y es hermoso cada etapa de la vida, cada año, porque cada año es una bendición que Dios nos permite cumplir. En este momento, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás para finalizar este año? ¿Cómo vas en tus proyectos personales? ¿Cómo te has sentido, Mario? Fíjate que proyectos personales, si te soy franco, ahorita no tengo. Uh-huh. No, digo, en mente ideas tengo muchas, pero proyectos personales no he hecho mucho. Yo creo que estoy ahorita y te voy a ser franco y te voy a ser honesto. Estoy en un momento ahorita donde estoy diciendo, Dios, ayúdame a aferrarme y no quiero que dicen, Sí, sí, como sí. acabas de salir y dices que ya vas a lo mismo. No, quiero El puerco vuelve al lodo. Sí, no. Pero digo, Señor, es que no quiero volver a lo mismo. Sí. Ayúdame a mantenerme igual. Si un proyecto me va a distraer, y no estoy diciendo que los proyectos distraen, porque para mucha gente los proyectos hasta los ayudan a construir, pero en mi caso es de que digo, si me va a distraer, no, Señor, aléjamelo. Señor, mi pensamiento es quítalo. Señor, quiero tirar la toalla, pero no, porque ya la tiré una vez y ya vi cómo me fui. Y yo creo que ahorita estoy en eso. No, en mis planes no están alejarme del Señor porque sería muy torpe. Yo creo que muy tonto de mi parte hacer eso después de todo lo que Dios me ha enseñado, de todo lo que me ha librado, de todo lo que me ha enseñado. Pero ahorita estoy en una etapa de mi vida donde digo, ¿sabes qué, Señor? Voy a darle el caminito normal. Pero si por algún motivo sale algo, o por ejemplo esto que sale aquí, que siento que tengo mucho que no hablo con alguien de esto, se ha convertido en toco. Y la verdad estoy muy te digo, te doy las gracias personalmente por recordarme o ayudarme o convencerme o traerme para recordar de todo lo que Dios ha hecho en estos 27 años de mi vida, porque ha hecho muchos, ahora sí, como dice la canción, ¿verdad? Has aumentado, oh Dios. Pero verdaderamente ha sido así y te digo, gracias, Jonathan, por esta oportunidad de poder recordar Uh-huh. todo lo que Dios ha hecho por mí en mi vida. Y te digo que a veces suena un poquito medio, como te digo, como de la línea espiritual. Ay, te oyes oye muy espiritual lo que uno llega a decir o expresar, pero no, esa no es la finalidad, porque de los que han estado por acá, he sentido esa necesidad de conversar con ellos y estaba entre la lista y a veces uno quiere empujar algo, ¿verdad? No, pues con esta persona o esta persona, pero me determiné algo, le dije, Señor, yo no quiero hacer algo por influencia de que si una persona tiene más influencia que la otra. No, porque todos tenemos una historia que contar. Así era como que, pum. Y no quiero irme ni guiarme por emociones personales o inclinarme en base a alguien reconocido o en base a alguien que tenga algún tipo de no sé, reconocimiento. Entonces, cuando te envié la invitación, fue precisamente pensando en eso. Y cuando te envié la invitación, lo primero que vino a mi mente dije, voy a invitar a Mario. Y fíjate, y te lo estoy dando como testimonio para que tú también entiendas que Dios tiene un propósito muy grande en tu vida. Y dije, voy a invitar a Mario porque, a ver, sí, pues le sirve al Señor, conoce de Dios, es servicial. Yo nunca lo he visto que cuando anduvimos tocando él se anduviera quejando. Yo creo que sí, Señor, pues sí, va a ser Mario. Vamos a darle a Mayito. Entonces, eso no viene humano, o sea, eso no es como que, pues que, porque uno también está buscando como esa dirección, ¿verdad? Claro, decir, Señor, claro. ¿cómo? Entonces, ahorita te lo digo como testimonio, que Mario, en los ojos de Dios, eres una pieza súper importante en el reino del Señor. Yo, como tú, he tenido esas fallas y he tenido esos pensamientos. Te lo digo, te lo comparto.
el hermano Jonathan, el que canta, el que lee esto, yo también, El de la radio. el de la radio. Y yo le tengo mucho que agradecer a mi esposa, a mis hijas, por todo el apoyo que ellas me han brindado, porque son las únicas que me han aguantado todos mis altas y mis bajas. Ujú. Entonces, por eso te decía que agradezco tu honestidad, no en el grado de poner la parte negativa de uno sino las vulnerabilidades, la vulnerabilidad a la que también uno se puede llegar a presentar. Pero con esto cerramos parte de esta plática. Ánimo, hermano, porque las luchas son constantes, los pensamientos son constantes. Yo he entendido esto, que cuando me vienen pensamientos fuertes, digo, Señor, o estoy en el ambiente incorrecto o estoy con las personas incorrectas. Y he entendido eso en el transcurso de mi vida. Conectar con gente de fe, conectar con gente de bien, y las cosas van a obrar mejor. Entonces, creo que eso nos ayuda a que como hermanos en la fe, toco, salgo, entro, como robots. Estamos como robots y a veces eso me llegó a doler un poquito. Porque lo que yo llegué a buscar fue convivencia. Ujú. Y pasa. Convivencia. No, es que quiero convivir o quiero, aquí es entrar y salir, entrar y salir. Y no es un pretexto, pero como hermanos en la fe, ahora que entiendo esta parte, digo, Señor, si yo te veo a ti, te veo, en serio, te veo con el amor del Señor, como hermano, como amigo, porque no tengo ni un interés de nada, simplemente esto. Y a veces pasa que dices, pues, ¿con qué interés me invitó? O con qué interés porque pasa mucho este tipo de los intereses en medio. Entonces, no, esto no es ningún interés de nada. Todo lo que se llegue a hacer para el reino de Dios hay que tener una claridad entre que sea horizontal, ¿verdad? ¿Qué dices tú, Señor? Para ti la gloria, para ti el reconocimiento. Entre músicos también pasa, ya tendremos tiempo para hablar de todos estos temas, pero te animo, hermano, gracias por compartir tu historia. Sé que hay mucho más y tu honestidad, la verdad, creo que pudiste haber dado otra cara, de decir, ¿sabes qué? No, hombre, Millona, mira, es que así yo oro a las 3 de la mañana, 6 de la mañana. Me levanto a las 2 de la madrugada. Estoy en ayuno ahorita. Sí, ¿verdad? Entonces pasa, ese es el empuje que queremos darle a la gente, que es una parte de una historia, pero el Señor nos quiere llevar a más. Así es que, mi hermano, no sé si tengas un último saludo, último comentario por ahí. No, pues muchas gracias, mi Johnny. Gracias por pensar en mí, por esas palabras de confirmación que te digo, siendo honesto, sí he orado mucho de que, Señor, pues háblame de una manera que entienda y de la nada, que el Jonah, gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí, un placer poder, como te digo, que me pudieras ayudar a recordar de lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, creo que esto fue para mí por si se te había olvidado, déjame te recuerdo desde niño hasta ahorita todo lo que he hecho. Y creo que eso fue lo que pasó el día de hoy y te lo agradezco de todo corazón. Excelente, hermano, excelente. Excelente, el buen Mayito. Les agradecemos a todos, a ustedes por estar durante este tiempo. Si te edificó en algo, por favor deja un comentario, compártelo. Se hace mucho trabajo, Mario, desde que hacemos una conversación hasta que el tiempo del invitado coordina para grabar, hasta fallas técnicas. Las fallas técnicas, el proceso de edición y todo. Es mucho trabajito que se lleva detrás de todo esto. Así es que se los agradecería mucho si dejan por ahí un comentario o un like para que pues sigamos adelante. Si no hay, como quiera lo vamos a seguir haciendo, porque pues tenemos que seguir adelante. Así es que Dios les bendiga. Muchas gracias, Maito. Gracias a ti, Yana. Que Dios los bendiga.